La propuesta de reforma del reglamento de las Cortes no ha contado con el apoyo de Chunta Aragonesista. Este grupo se ha abstenido ya que creen que el texto debería avanzar más en transparencia y control al Gobierno por parte del Parlamento. En nuestro tiempo de entrevista nos acompaña la portavoz de esta formación. Con Nieves y Beas hablaremos de estos temas de actualidad. Buenos días y bienvenida a Aragón en Pleno. Buenos días. ¿Le preocupa el momento que vive la política? Su partido cree que se necesita una regeneración democrática. Me preocupa mucho porque creo profundamente en la actividad política. Creo que es necesaria para podernos organizar en sociedad y la verdad es que es una pena la situación que estamos viviendo porque por culpa de unos cuantos ladrones y de gente que entiende la política sobre todo como una actividad para lucrarse ellos y lucrarse su entorno, pues hay un descreimiento general que no conduce a nada bueno, sino a todo lo contrario, a pensar que las instituciones no sirven para nada. Y yo que creo profundamente en la política como una actividad de servicio durante un tiempo de tu vida, pues trabajo a diario en mi partido, en Chunta Aragonesista y con Chunta Aragonesista, para darle la vuelta a las cosas y hacerle verle a la gente que no todo el mundo somos iguales, que no todas las formaciones políticas somos iguales y que tienen todo el derecho del mundo a exigirnos la máxima transparencia, la máxima coherencia y sobre todo la honradez como una de las señas de identidad de la gente que estamos en estos momentos. Transparencia es una de las palabras que ahora más se escuchan, pero ¿qué medidas propone su partido para hacer más transparentes a los partidos políticos y también a las instituciones? Bueno, no necesitábamos ningún reglamento para poder explicarle a la gente qué hacemos con el salario, cuál es el dinero que se nos paga. Por ejemplo, desde el grupo parlamentario, pues ya publicamos en nuestro blog, antes de que se tomara ninguna decisión al respecto, cuáles eran las percepciones de los 4 diputados que formamos en estos momentos el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista. Creemos que es lo mínimo que hay que hacer. Todo aquello, todas las instituciones, todos los proyectos que están financiados con dinero público tienen que ser absolutamente transparentes. La gente tiene que saber que cuando paga sus impuestos, ese dinero sirve para la sanidad, sirve para la educación, sirve para que se organicen también pues en este caso los trabajadores y trabajadoras en sindicatos, en partidos políticos, pero eso es algo que en otros países se ha entendido hace mucho y aquí parece que cuando se reclama, pues se reclama un poco tarde y encima se nos está enseñando unas cifras que no son reales, sobre sueldos de determinados representantes políticos, de determinadas formaciones políticas y crea ese malestar. Las instituciones tienen que ser absolutamente transparentes en ese sentido porque si no, como digo, cuando pagas tus impuestos no sabes a dónde va ese dinero y eso no se hace así. En una familia todo el mundo sabemos qué hacemos con nuestro dinero, bueno, pues en la sociedad también debe serlo. Lo citaba usted hacía un momento. La web de las Cortes publica los ingresos y las dietas de los diputados. En un momento de recorte presupuestario para todos los ciudadanos, conocer esas dietas, conocer que los diputados cobran dinero por realizar los gastos, los desplazamientos, ha generado cierta polémica. Hombre, yo creo que sobre todo lo que ha generado cierta polémica y malestar es saber que hay gente en política que llega y que se enriquece a costa del cargo que está teniendo. Eso sobre todo pues con todo el escándalo de Bárcenas, la trama Gürtel, pero antes otras, evidentemente están dejando a la gente muy escamada. A mí también, porque yo estoy en política porque creo profundamente en ello. Y habrá un momento en que me vaya y volveré a mi actividad profesional. Soy profesora universitaria, durante un tiempo de mi vida he contado sobre todo con el respaldo de un partido político y de la sociedad para estar ahí, he tomado esta decisión y me iré y espero irme igual de tranquila y me iré igual de tranquila que como llegué. Lo que tiene que conocer la gente es qué llega a las Cortes, es decir, en este caso en las Cortes de Aragón, cuál es mi patrimonio y cómo salgo. Si con el dinero que yo estoy ganando mensualmente, que tengo que ganarlo, porque si no en la política solo tendríamos a los ricos y a los que cobran sobresueldos. Y eso no nos interesa, necesitamos gente que esté y que tenga una actividad reconocida. Pero si yo al finalizar mi periodo como en este caso diputada, resulta que he podido hacer un patrimonio que jamás lo hubiera podido hacer con mis sueldos, que las cosas están mal hechas. Luego, yo creo que esa actividad primero tiene que quedar bien claro que hay que pagarla, como cualquier trabajo. Hay que exigir que nosotros realicemos el trabajo de la mejor manera posible. Y lo que no me parece razonable es que se te estén pagando unas dietas de desplazamiento y además tengas la posibilidad de tener
tener pues un chofer, en este caso un escolta, por ejemplo, con un coche a tu disposición en las 24 horas del día. Y por eso desde el primer momento que llegué como portavoz a mi grupo parlamentario renuncié expresamente a ello. Entonces a mí sí que se me caería la cara de vergüenza si además de cobrar unas dietas de desplazamiento resulta que no las necesitaba porque tengo pagado todo hasta la gasolina. Eso es lo que yo creo que a la gente le escama. Por lo demás, si las cosas son correctas, nadie va a pensar que va a ir allí y que va a poder tener 24 horas del día de trabajo sin un salario. Como digo, o los ricos o quien le meten el sobre por otro lado. Dar publicidad a esos ingresos, a esas dietas, a las subvenciones de los grupos parlamentarios es una de las medidas que se recogen en el nuevo reglamento. Pero ¿cómo valora este reglamento que esta semana precisamente ha pasado su primer trámite en pleno? Para mi grupo parlamentario ha sido un reglamento, o de momento el texto que hay es un texto absolutamente insuficiente. Nosotros defendimos desde hace mucho tiempo que había que modificar el reglamento, que había que actualizarlo, pero sobre todo porque había muchas lagunas que no se quedaban bien resueltas y, bueno, podía valer una resolución de presidencia en un momento dado, pero había cosas que había que cerrar. Pero sobre todo lo que nos interesaba era que el reglamento nos permitiera acercarnos a la sociedad, que permitiera mayor participación ciudadana, mayor transparencia, mayor separación entre el poder legislativo que representan las Cortes y el ejecutivo que representa en este caso la Diputación General de Aragón, que llamamos el Gobierno de Aragón. Y ahora con este texto, pues evidentemente, yo creo que porque ahí está muy claro cuál es la voluntad del Partido Popular y el Partido Aragonés, nos da la impresión de que aún se quedan las cosas bastante más atadas para el Gobierno, que el Gobierno va a tener más capacidad de actuación en las propias Cortes de Aragón, y eso creemos que es un auténtico error. Eso entre otras cosas. Bueno, conoceremos las propuestas de Chunta Aragonesista en estas semanas del reglamento, del nuevo reglamento de las Cortes, pero quiero terminar ya con otro tema de actualidad de estos días, la reforma de la administración local que plantea el Gobierno central. ¿Cómo lo valora Chunta Aragonesista? Bueno, la reforma, ellos mismos están diciendo cualquier cosa. Un día dicen que es un anteproyecto, otros días dicen que es un proyecto, otros días dicen que es un papel. Lo peor de todo es que nuestros ayuntamientos siguen sin tener una financiación adecuada, que no se plantea en absoluto el servicio que hay que procurar a la ciudadanía, no se plantea cómo le llega mejor a la gente la atención en sanidad, en educación, en servicios sociales, en cultura. Eso no es lo que se plantea realmente. Lo que se está planteando es mantener ciertos reinos de poder, de taifas, por un lado las diputaciones provinciales, que no deberían existir ya, no están ni contempladas en la Constitución, forman parte de otra época. Ha habido muchos momentos en los que todos los partidos hemos dicho que ya era una institución, una administración, mejor dicho, caduca, y sin embargo se le vuelve a plantear reforzada. Los ayuntamientos salen perdiendo terriblemente. Aquí en Aragón, que tenemos muchos pequeños ayuntamientos en los que el trabajo diario se hace gracias a la voluntariedad de quienes están en el consistorio, pues van a quedar absolutamente difuminados. Y sinceramente, si los ayuntamientos no tienen el dinero suficiente para hacer frente a la realidad del día a día y los desarmas, no sé quién va a procurar los servicios, pero las diputaciones es imposible que puedan hacerse. En el fondo yo creo que es un proceso en el que se plantea concentrar poder, eliminar sobre todo el papel descentralizador que han tenido muchas administraciones y sobre todo perder de vista al ciudadano, a la ciudadana como el eje fundamental de cualquier reforma. Para Aragón va a ser un desastre si se plantea en los términos en los que está previsto. Nieves Ibeas, portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes, gracias por acompañarnos y repasar estos temas de actualidad con nosotros. Muchísimas gracias.